pasa al hecho y es tratar de encontrarte físicamente con la persona. Javi, allanaron la casa de este hombre, vamos a repasar en un ratito qué fue lo que encontraron, que es muy preocupante, pero contanos un poco cómo vino este tema. Tal cual, este tema viene ya de hace algunos años cuando Cris Morena, sufría obviamente el acoso de esta persona. Ella hace la denuncia como consecuencia de ello. Este hombre vuelve a merodear en torno de ella hasta que ella nuevamente hace la denuncia correspondiente y finalmente lo que hace la justicia es, tomar medidas mucho más restrictivas para este hombre. Es un hombre grande. Sí, tiene 51 años, se llama Leonardo Lo Giudice, vive en el Gran Buenos Aires, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y lo que ha hecho es, por ejemplo, ir a lugares donde trabaja Cris Morena, donde tiene su trabajo Cris Morena, zona norte del Gran Buenos Aires. Estamos evitando contar algunos detalles en la zona de Martínez y demás. Esto se conoce y se conoce a través de las publicaciones que hay. Y merodeaba alrededor de ella. A ver, la justicia lo que ha hecho es, a propósito de esto, tomar ciertas medidas. Vamos a mostrarles a ustedes y contarles respecto de la desobediencia que ha tenido este hombre porque se le impusieron restricciones de que no tenga acercamiento ni contacto. Se va de menos a más. Primero se trata de hablar con la persona, en la justicia, digo. Sí. A ver, si no entendiste lo que estás haciendo, no podés acercarte a ella, no podés contactarte de ninguna manera. Y a medida que él va rompiendo estas normas, la justicia avanza. Exacto, se pusieron más medidas restrictivas. ¿Por qué? Por esto, miren, van a ver ustedes a propósito de la desobediencia. Mes de julio de este año, la desobediencia que ha tenido para con la justicia. Apareció 2 veces en el lugar de trabajo de Cris Morena en Martínez. Allí está. Detalles respecto de esto confirmando además a través de una denuncia de la propia Cris Morena. Julio, agosto. ¿Qué pasó en agosto? Porque una vez que hace la denuncia, la policía llega al lugar y toma contacto con él. En agosto la siguió con un vehículo y recuerden que hay un episodio que nosotros contamos aquí. Cris Morena tuvo que resguardarse en una estación de servicio porque veía que un automóvil la estaba siguiendo y pidió ayuda justamente en ese lugar y obviamente también llamó a la policía. Mes de agosto. Vamos al mes siguiente, donde también se detectó y a propósito de una denuncia como consecuencia de este hombre, Lo Giudice. Estuvo varias horas frente al domicilio de Cris Morena en septiembre. Todo en este año 2025, estamos hablando, ¿sí? Hasta que en octubre, es decir, el mes pasado, una vez más, este hombre, reitero, de 51 años, que vive en la zona sur del Gran Buenos Aires, no en la zona norte, estacionó su auto frente al domicilio en señal de vigilancia y de manera oculta. ¿Qué quiere decir? Estaba parado como vigilante del lugar, observando y demás, y cuando alguien lo ve, se oculta. Por eso de manera oculta colocamos allí. Se hizo también la denuncia, en este caso lo detectaron, gente que estaba ahí en el lugar y que sabían de la denuncia de Cris Morena y por supuesto quedó detenido. Fue allanado su domicilio. La justicia lo que hizo, Sole, es colocarle una tobillera de vigilancia. O sea, una tobillera que alerte si se acerca a Cris Morena. Exactamente. Ahora vamos a contar las medidas también que se le impusieron una vez más y aún más restrictiva para este hombre que no entiende razones respecto de esta situación. Bueno, a ver, hay muchos artistas que le padecen esto. Esto que decís no entiende razones es lo preocupante, porque uno no sabe hasta dónde llega este no entender razones. Sí. A vulnerar una orden judicial, a vulnerar una restricción o directamente atentar contra la vida de la persona acosada. Ese es el miedo y sabemos por la historia que esto ha ocurrido más de una vez. Primero vamos a darle la bienvenida a Laura Quiñones Urquiza, es criminóloga. A ver, hace tanto que esperamos esta nota, Laura, gracias por venir. ¿Nos conocemos? Sí. Más de 20 años. Gracias. Perdón, quisiera corregir, diplomada en criminología. Diplomada en criminología. Yo iba a decir justamente, es impresionante lo que ha crecido tu carrera, a punto de que vos formás a personas en criminología, todos los peritajes que nosotros solemos hacer en el programa, los análisis de la mente criminal que solemos hacer en el programa, muchos surgen de tu enseñanza. Así que muchas gracias, Laura, por estar con nosotros para ayudarnos a entender este y otros temas que vamos a tratar en el programa. Andy, tenemos las redes de este hombre para empezar a ver de qué se trata, cómo es su vida. Y lo primero que les quiero mostrar, ¿saben? Sigue a casi 7.000 personas, de las cuales una es, por supuesto, Cris Morena.
una de las personas que él sigue en sus redes, que tiene abiertas, que se muestra como un músico, baterista, percusionista, y que, les digo, que está súper activo. 18 de octubre es esta última publicación de él tocando la batería. Y les digo que el perfil se muestra casi como si fuese una estrella de rock. Habla, invita a sus seguidores, se saca fotos con famosos constantemente y muestra sus ensayos con sus amigos. Él tiene una vida, lo que decía Javi, ¿no? Él no se oculta, él no está haciendo nada mal. Se invita a sus seguidores a sus shows. Miren, sube sus videos en sus actos en vivo. Una brillante banda interpretando en el hard rock en su más alto nivel. Él se cree una estrella de rock. Se muestra como tal, no se oculta, muestra de quién es fanático, por ejemplo, de Elvis Presley, ¿no? Quiénes son sus ídolos y también lo que les muestro. Miren algunas imágenes, ¿no? De lo que a él le gusta, ¿no? El heavy metal, el rock, y todo el tiempo muestra su cara, sus favoritismos, su familia. Él no se oculta en las redes sociales. Claro, lo que no muestra ahí en las redes es a Cris Morena. Social. Claro, viste que tiene doble cara o perfil. No, primera cosa para analizar con Laura. Uno muestra lo que quiere mostrar. Uno muestra Totalmente. lo que quiere que el otro vea de uno. Por eso siempre decimos, no claro. mostrás cuando llorás, no mostrás cuando estás mal, cuando estás deprimido, mostrás todo lo lindo. Bueno, en ese caso, él estudia qué muestra. Totalmente. Aparte, hay una cuestión muy interesante en lo que son las conductas de stalking o acecho para lo que es la criminología. Porque lo que uno ve, digamos, en las redes sociales no tiene nada que ver con el mundo favorito que ellos van construyendo. Hoy presentaron en el programa de Pamela, Carlos Salerno, dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención y las anoté. Uno es un dibujo. ¿Sí? Lo tenemos, ¿eh? Eso Por es parte favor, del allanamiento. yo A ver, te explico qué es lo que a mí me hagamos parece. una cosa, veamos ese Sí. material, Javi, mientras nos contás, porque ¿por qué la justicia decide allanarlo primero? Pero esto es lo que encuentran dentro del cuarto del acosador. Y seguramente este dibujo es el que hacías mención. Exactamente. Ese dibujo, fíjate, es un dibujo caótico. Incluso hay una especie de espiral, ¿sí? Y ese caos, esa espiral tiene un nombre, que es Cris Morena. Eso en grande, o sea, yo te doy Exactamente. para analizar este dibujo y vos ves primero un nombre en grande y ves el dibujo. El dibujo, y al lado hay una espiral, ¿sí? Eso, digamos, es un dibujo caótico donde no hay espacio para nada. Es el caos que yo interpreto, que puede haber en su cabeza, pero que tiene un nombre llamado Cris Morena. Por otro lado, la foto de sus ojos lo que busca es acortar, ¿sí? En forma imaginaria, la distancia que hay entre él y Cris Morena. Él la vigila, él la observa, pero como esto no se da en realidad, ¿sí? Él lo lleva a la acción a través de ese collage, para tenerlo cerca. Él imagina cómo ella lo miraría. Por ¿Hay supuesto, algo de esto? pero ya no es que imagina solamente, sino que lo lleva a la acción. Claro, Porque no por está en eso su hace un mente, collage. por eso Construye claro. el mundo favorito Claro. del stalker. Por Claro. eso uno ve, cuando llega a las casas, que hay una gran cantidad de imágenes de las personas en distintos lugares o fotos tomadas de la vigilancia que ellos hacen. Qué impresionante esto. Esto es así. Incluso el mapa con el recorrido de ella, eso lo que le da a él es una sensación de control de la víctima, de posesión de la víctima. Como si la de conociera, cercanía. como si fuese Claro, un amigo. él debe tener probablemente, porque en los stalkers hay, digamos, dentro de lo que es la psicología investigativa, del doctor David Canter, que empezó con este movimiento en la Universidad de Liverpool, que para mí es uno de los mejores y más interesantes trabajos que ha hecho. Él dice que hay 4 tipos de temáticas de los stalkers. En lo personal divido al stalker en 2 grandes, digamos, grupos, el que quiere que te enteres y el que no quiere que te enteres. El que quiere que te enteres ya desde el momento te hace perder, digamos, la calma, la tranquilidad, que en realidad es lo que pasa con la víctima. Porque si bien él entiende que la víctima no lo mira, pero construye ese mundo favorito para cortar esa distancia con ella y lo lleva a la acción a través de ese collage, en realidad la víctima también lo vigila. Está el porque acosador. termina con su tranquilidad. Está el acosador que quiere observarte, pero está el acosador que quiere ver qué te pasa a vos con ese acoso. Por ejemplo, yo me acuerdo que hubo algunas conductas de
Lucas Ascona, de seguimiento a algunas vecinas. Sí. Algunas él no quería que se enteren, pero otras sí quería que se enteren. No las atacaba, pero sí las seguía. Y él se aseguraba de que ellas sepan que eran seguidas, que eran vigiladas. ¿Qué busca con eso en su Cercanía. Cercanía. Y, por ejemplo, dentro de lo que son los grandes grupos de stalkers, las temáticas que llevan a cabo, digamos, con diversas acciones, diversas conductas, que yo llamo satélites, por ejemplo, vigilar, amenazar, o, por ejemplo, hablar con los terceros o allegados a las víctimas. Que les llegue por algún lado. Claro, que les llegue a mandar correspondencia, hacer insinuaciones sexuales. O sea, tenés 4 grandes grupos que dentro de los que son los que tienen la fantasía de intimidad, que me da un poco la impresión, por lo poco que estoy, digamos, viendo, que es la sensación que él debe tener. Después tener los que actúan por una fantasía de posesión con la víctima, y los más peligrosos que actúan llevados, digamos, motivados por la sexualidad o por la cuestión agresivo-destructiva, que son los que llevan al homicidio. Mira, es inevitable. El sexual al ataque sexual directo. Es inevitable. Estamos hablando de lo que le pasó a Cris Morena, pero siempre lo que tratamos es de abrir un poco a lo que le puede pasar en diferente escala a cualquiera, porque yo creo que muchas personas no públicas también tienen una persona que quizás les escribe y el contenido no les gusta y lo hace reiteradas veces. A mí me pasó, lo hicimos público, lo hemos tratado en el programa, me pasó hace algunos años con una persona que se presentó a buscarme en el trabajo. Y cuando decís esto de contenido sexual, lo hablamos ese día también al aire, me pasó a mí con la persona que terminé con una restricción, que todo el tiempo me mandaba mensajes de contenido sexual muy fuerte, pero en esas escenas que él describía, yo siempre terminaba sangrando, siempre terminaba lastimada. Quiero hacerte esto hasta que ocurra esto, o sea, pero todo era espantoso y todo era sanguinario. Y recuerdo perfectamente que la policía dijo, no, esto no es un mensaje más. Pues yo en su momento dije, mirá lo que me escribe este loco y ya, mirá, qué degenerado. No, esto es para prestar atención porque obviamente había un contenido que a ellos les pareció peligroso. Claro, que son comunicaciones indeseadas, digamos, técnicamente. Y sin respuesta. Claro, por supuesto. Que eso es lo que en realidad continúa con, o sea, lo que alarga lo alimenta. La fantasía es la no respuesta. Bueno, él suele ir a puertas de algunos canales. Lo hemos visto. Sí, de hecho, vos nos dijiste, Javi, que lo viste en la puerta de nuestro canal. Lo hemos visto merodeando, en ninguna actitud, por lo menos ahí, de acoso o alguien que se diera cuenta de ello. Pero quiero decir algo, este hombre hace 25 años que la sigue a Cris Morena. Ella lo relató de esa manera y encontraron, dentro del allanamiento que hicieron allí en el lugar, hasta planos de lugares donde ella concurría. Es decir, hacía un plano. Claro, y marcaba dónde iba, dónde comía, dónde se iba a buscar a fulano. Es una especie de control, pero también, a ver, en cualquier momento puede detonar, porque puede ser un fan de esos pesados, como se dice, que también no deja de ser un acosador. Sí, pero en una situación de estas características y con un mundo tan, no digo loco, porque esta es otra cosa, de tanta violencia. Sí, hay muchos artistas que han sufrido hasta la muerte. Claro. Como consecuencia de los ¿Cómo te das falsos cuenta de esa acosadores. línea? Los acechadores agresivos, destructivos. Exacto. ¿Cómo te das cuenta vos de esa línea? ¿Cómo vos te venimos, mira, Lau, nos está pasando esto con este hombre, y vos ves ese material, ves ese dibujo? Ves ese material y, por ejemplo, yo tengo acá anotado porque es muy largo, por ejemplo, las conductas agresivas destructivas, que son, digamos, las más peligrosas, vienen acompañadas con amenazas a terceros, agresiones físicas, confrontaciones, difamaciones, amenazas de suicidio. Y siempre lo que tiene el stalker en común con el resto, o sea, con los 4 tipos de stalker, lo que tienen todos en común es el tema de la amenaza, los llamados indeseados y el seguir y visitar a la víctima. Sí. O sea, el pasar a lo físico. Cruzar la línea de lo virtual. Por eso estos son los más peligrosos, el agresivo destructivo, incluso el sexual. El sexual, hubo un caso en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, que fue con condena, porque estas conductas están penadas en Gran Bretaña, si mal no recuerdo, en Australia, en Estados Unidos, en Reino Unido, también, como dije, ¿no? ¿Y acá? Acá yo tengo entendido que no, pero el stalking, o sea, el acecho como conducta criminal, digamos, ¿no? Como conducta delictiva. Esto
tengo entendido que acá que se clasifica como hostigamiento, pero no es un hostigamiento ni acoso común, porque muchos de estos sujetos entran incluso a las casas o roban objetos personales de las víctimas o destruyen la propiedad. Se llevan totalmente, prendas, o destruyen la propiedad. Están dispuestos a lo que sea con tal de, digamos, irrumpir en el mundo de la víctima. Lau, en este caso, perdón, Lau, Sole, en este caso lo está investigando un fiscal de género, en violencia de género, porque sería como una contravención. Es raro, ¿no?, la figura penal. Pero además le dieron unas medidas de restricción, está tomado de alguna manera con seriedad el caso. Sí. ¿Por qué? Porque escaló mucho. Claro. Y también puede ser que sea por la figura que es, ¿no? Que estamos hablando de Cris Morena, pero ¿qué pasa cuando es una desconocida en estos casos? Cuando tantas veces les mandan mensajes, digamos, es como la justicia quiera tomarlo. En este caso lo están tomando como un caso de violencia de género. Y de hecho ahora le pusieron una tobillera de vigilancia. La tobillera de vigilancia, a diferencia de la tobillera que tienen los presos tienen una tobillera en la cual tienen un diámetro para moverse. En este caso es una tobillera en la cual él no puede acercarse, en este caso a la denunciante, a Cris Morena, a menos de 1000 metros de distancia. Si él se acerca a menos de 1000 metros, suena una alarma en la policía de la ciudad, en el monitoreo, y eso obviamente se activa como cualquier, claro, pero para eso cualquier botón antipánico. Para eso también la tienen que geolocalizar a ella todo el tiempo. O Es sea, que, para la víctima es muy complejo también ser víctima. Es que eso está geolocalizado, ¿eh? Claro. Eso está geolocalizado. Es más, en algunos casos hasta le pueden advertir a la víctima, atención, porque se está acercando al lugar donde está, en este caso, la persona con la cual no puede tener contacto. En el caso, miren el dato también, ahora contamos esto que estamos viendo. En el caso de que haya un acercamiento casual, porque por ejemplo, ella está, no sé, supongamos, en un shopping y este hombre haya ido al shopping también o cerca, inmediatamente se le comunica a esa persona que tiene que alejarse del lugar. Claro, ¿Sí? Perdón, ha pasado. Laura, esto al acosador no le puede gustar más, no le puede parecer más atractivo que encima lo estén vigilando a él, vigilando a ella. No ¿O el tiene mucha acosador importancia para ellos. lo toma como eso. un freno? No lo toman en cuenta. Muchos de estos sujetos, digamos, a ver, todo lo que tiene que ver con las conductas de stalking, ¿sí? El stalker es uno de los, digamos, como decir, delincuentes o infractores que menos se presta a ser entrevistado para algún trabajo científico. No pasa eso con el homicida, con el femicida, con el pedófilo, el pederasta, el violador. No pasa eso, pero con el stalker son personas muy difíciles de entrevistar, porque no les gusta que los entrevisten, no les gusta contar. A ellos, digamos, de los pocos estudios que hay, lo que indican es que hay una gran mayoría que padece un trastorno de borde, o sea, borderline. ¿Se entiende? Un trastorno limítrofe de la personalidad, que tiene que ver con y que muchos de lo que hablan es de una sensación de abandono, de cortar con un abandono. Esto es lo que ellos sienten, lo que dicen que sienten. Entonces, muchas veces yo interpreto lo que, digamos, ese collage de los ojos de ella, es que esa es su forma de buscar reciprocidad con la mirada de la víctima. O sea, él imaginando cómo ella lo miraría en distintas ocasiones, pues son distintas miradas. Y hay cuestiones muy narcisistas y paranoides ahí. Y te hago una pregunta, y vuelvo a este punto que planteaba antes. Obviamente hablamos de lo que le está pasando a Cris Morena, pero en mayor o menor medida creo que muchas personas sufren este tipo de acoso. ¿Qué es lo que vos podés hacer como víctima del acoso o como objeto del acoso? Conviene que contestes y que digas, no me escribas más, no me interesa, de una manera bien clara y firme. Conviene no contestar nunca. ¿Cuál sería el manual de la buena víctima en este punto? Es muy difícil porque depende del contenido, de lo que, o sea, de las conductas que te decía satélite, que el sujeto perpetra. Porque si tenés un agresivo destructivo no podés contestar. No hay nada que hagas que impida que este sujeto se le caiga esa idea de la cabeza. O sea, lo único que puede ayudarte es la policía o una fiscalía. Pedir ayuda. Es decir, es muy difícil, es muy difícil. Ahora, hay un dato que es importante en estos casos. Hay que hacer la denuncia. Sí.
Pero hay que tener algún elemento que sustente esa denuncia. Probatorio, exacto. ¿Sí? Por ejemplo, lo vi en este lugar, le sacaron una fotografía, lo vieron en este lugar, o llamar en el momento. Bueno, a mí Esta en mi persona caso me está personal, acosando. Javi, primero tuve que aportar todos los mensajes. Claro, exacto. Y además de aportar todos los mensajes, pidieron las cámaras de la radio para Exacto. comprobar que él había estado esperando Es en que- varias oportunidades. Es que eso también le sirve, con Laura acá presente, a la policía para perfilar, es decir, hacer un esquema de quién se trata esta persona. Si es una persona que está mal de la cabeza, si es una persona violenta, si es una persona que tiene antecedentes, por ejemplo. Claro, Eso también sería exacto. importante saber. ¿Y qué contenido? ¿Y qué tipo de antecedentes? Porque, mira, yo hace unos años tuve un caso también de una conducta que aparentaba ser una conducta de stalking, pero al final era, digamos, una conducta que tenía que ver más bien con otra cosa, pero perfilaba más para el lado del stalking y la vigilancia. O sea, yo tuve que analizar 1 año y medio, imagínate, de comunicaciones. 1 año y medio de comunicación. No, tremendo. La víctima lo que tenía era un malware espía. En el celular. Bueno, había como tecnología. Había, ahí. claro, Un virus, un virus, un malware espía, y cambió el celular y le volvieron a implantar el malware espía, pero esta vez, en la segunda vez, el malware espía lo que tenía era la posibilidad de grabar sonidos ambientales. ¿Qué hice yo en ese momento? Que es lo que les recomiendo a mis alumnos. Cuando vos tenés un malware espía, que siempre esto te lo, digamos, todo ese dato te lo extrae el perito informático, lo que queda ahí de, por ejemplo, yo vigilo el celular de Javier Díaz. Javier Díaz no se entera, pero yo lo puedo escuchar hablando con otro, yendo al baño, comiendo. Tiene el micrófono abierto. O sea, Claro, todo lo tiene el que micrófono diga- abierto, pero ¿sabés lo interesante de esto? Que eso queda guardado ahí adentro en el celular de él, ¿sabés cómo? Como un archivo de audio. Entonces vos ahí tenés un patrón horario de vigilancia. Pero ¿cómo vos ponés ese sistema en un teléfono? Se ¿Tiene puede que ser- implantar ¿Tengo que agarrarle el teléfono en a Javier forma Díaz, física? sacarlo, llevarlo a alguien? O, Mira, o- es o- en forma física o en forma, digamos, que yo le mando un archivo Y él infectado cliquea. y él lo abre. Claro. Como Siempre cuando uno, avisamos. claro, No siempre te metas cuando en uno- ningún link cuando nos decís vos, Claro. Andy. Eso. Cuando uno recibe una imagen o algo de dudosa procedencia, tiene que pasarlo por una página que es gratuita que se llama virustotal.com. Pasás el archivo ahí y te dice si está infectado. Si está infectado, te dice con qué malware y para qué sirve. Y muchas Wow. veces esos datos, por supuesto, son útiles, pero el perito, por ejemplo, informático, al menos en aquella época, no te podía decir cuál era el archivo que ya había infectado, ¿entendés? Pero sí te podía dar una fecha próxima o, digamos, aproximada de instalación. Para que vos reconstruyas Entonces vos podés quién fue. ver Ver dónde. quién te había mandado en esa fecha. Laura, volviendo a un tema, a la medida de restricción, disculpa que te pregunte esto, ¿Cómo no? pero hay un dato que es que son 6 meses que la tiene que llevar este hombre, esa Tobillera. tobillera. Ahora, seguramente eso después se va a actualizar, eso se renueva, pero ¿es posible que paren en algún momento o esto lo va a continuar haciendo toda su vida? Eso tiene que ver con el tratamiento psicológico que tenga, si necesita una medicación. Yo sé de casos en que no pararon. Yo igual Incluso quiero luego decir de una cosa con esto. varios años. No siempre se renueva. No siempre se renueva. Probablemente en el caso de Cris Morena por ser algo tan público, pero no siempre se renueva. No. De hecho, tiene que volver a hacer algo para que con Exacto. Sí, tu muchas- miedo nada más no alcanza para que lo renueven la restricción. Él tiene que haber vulnerado y por eso muchas víctimas dicen, a ver, me lo dieron por 3 meses, pero este hombre seguramente sigue con su misma actitud y va a esperar a no tener la restricción, ¿entendés? El sistema en eso, bueno, probablemente no te la puedan dar de por vida, pero también es un poco inseguro para la víctima que no sea de renovación, por lo menos por un periodo largo. Claro, pero también hay que pensar que es una persona que está con una especie están sin la libertad totalmente. ¿Cuánto tiempo también lo Claro, puede llegar a tener? por eso. Es un dilema. Es un dilema porque, por un lado, obviamente el miedo de la víctima, además es un hombre que demostró que rompe las reglas. Claro. y Vive por un otro mundo lado, paralelo él. Él tiene un mundo paralelo, que es el que en realidad es el más importante si te pones a pensar. Porque incluso rompe cualquier regla, cualquier ley. Se pone incluso él en peligro. O sea, en peligro de ir preso. Claro, pero O sea, también es más fuerte. puede ¿entiendes? pasar. Sí, igual puede pasar. Vuelvo a dar mi ejemplo solo porque suma para este caso. Sí, cómo no. Era muy grave lo que a mí me escribía y para la policía en ese momento fue muy grave y fue muy peligroso.
con la restricción de 3 meses, él nunca más volvió a contactarme. Digo, en ese punto tuve suerte, pero evidentemente hay un montón de gente que se hacen los locos con una mujer a la que quieren asustar, pero ante un llamado policial se termina esa locura, digo. Claro. Hay un montón de esos casos. Después hay otros mucho más severos, como las mujeres que pasan 20 años, como dijiste, Javi, 20 años Claro. hace que la está acosando. También hay que considerar otra cosa, que pasan de una víctima a otra. Exacto. O sea, el stalking es una conducta, digamos, dentro de lo que es afuera, en otros países, es una conducta muy grave. Sí. Entonces, y hay que tener en cuenta, Laura, que totalmente. hay muchos de estos acosadores, son fans, pero acosadores, que cuando la personalidad pone un límite, ellos cambian también la actitud. No Hasta siempre, se tornan algunas veces, violentos. Sí, pero es interesante esto de Ha que por pasado ahí... en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. con artistas que, por ejemplo, ya no se toman más fotos con Con fans Totalmente. adultos. Sí con niños, pero no con adultos. Sí, pero me parece Bueno. que es interesante esto que decía Laura, que tal vez no se detuvo el comportamiento, sino que cambia de víctima. Claro, a veces pasa eso. Incluso es muy bueno lo que está diciendo Javier, porque recuerden a Mark David Chapman, Claro, que mató a John a John Lennon. Lennon. Claro.